Gracias amigos por acompañarnos, un nuevo encuentro de FM Mundo Live. Aquí estamos con el mundo en 7 días. Gracias por estar en nuestra comunidad, por sumarse semana a semana con audio y video. Compartimos lo más destacado de nuestro país y el mundo. Hoy estaremos hablando en nuestra entrevista a fondo de gastronomía, nuestra cultura, nuestras tradiciones. ¿De dónde viene la colada morada y las guaguas de pan? ¿Cuál es su historia? ¿Qué hay atrás de la guagua de pan? Estaremos conversando hoy aquí en nuestro encuentro, así que acompáñenos. Nosotros vamos ya de inmediato al desarrollo informativo, ya que a través de una misiva, el presidente de la República informó que se ausenta del Ecuador hasta el próximo 7 de noviembre. Esto para asistir a la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2021. El jefe de Estado cumplirá agenda internacional en compañía de su esposa, el ministro de Relaciones Exteriores, Mauricio Montalvo, el ministro de Ambiente, Gustavo Manrique, además de 3 miembros de la seguridad presidencial. Posteriormente estará viajando a Madrid, en España, para atender reuniones oficiales. A este compromiso se van a sumar la ministra de Telecomunicaciones, Viviana Maino, el embajador itinerante de Ecuador, Juan Carlos Holguín, y el ministro de Producción y Comercio Exterior, José Luis Prado. Hay una comitiva de apoyo de 3 personas que se suma a este periplo presidencial. Por otro lado, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, informó que este jueves el Ecuador no registró movilizaciones y dijo que el uso de la fuerza de los uniformados fue medido y no hubo manifestantes heridos. Precisó, con base en las jornadas, que se puede asegurar que el Ecuador prefirió el trabajo que la protesta. Además, el vocero de la presidencia, Carlos Gijón, confirmó que el Ejecutivo busca dialogar con la CONAIE e indicó que el jefe de Estado, Guillermo Lasso, invitó al dirigente indígena Leonidas Issa para mantener un encuentro el próximo 10 de noviembre en Carondelet desde las 17 horas. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, de su parte, emitió un pronunciamiento para indicar que seguirá con la agenda de lucha en contra de las políticas públicas y económicas del presidente Lasso y dijo que se organizará para consolidar acciones de resistencia y provocar que sus voces sean escuchadas. Además, el presidente de la organización, Leonidas Issa, anunció que el movimiento indígena se mantendrá en movilización permanente, pero que por el feriado se retirarán de las vías. Nosotros vamos a hacer una pausa, regresamos ya para hablar a fondo con nuestra invitada de hoy. Es la chef Carolina Pérez y estaremos con ella conversando sobre las tradiciones de nuestro país, concretamente colada morada, guagua de pan. ¿De dónde vienen? ¿De dónde surge esta tradición? ¿Cómo se prepara? Bueno, estaremos conversando con ella acá, en El Mundo en 7 días, en FM Mundo Live. Ya venimos. Si ves que alguien no respeta el distanciamiento ni usa la mascarilla, díselo. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0290. CNE, Elecciones Generales 2021. Muy bien, y es por demás sabido que no se puede amar aquello que no se conoce. Es por esto que hemos invitado hoy a una persona muy especial para conocer más sobre nuestra cultura, nuestra tradición, nuestra historia, que se fundamenta mucho en el sabor y en el olor. Vamos de inmediato a dar la bienvenida a nuestra invitada. Ella es docente, investigadora de patrimonio culinario y la encargada de la línea editorial de la Escuela de Gastronomía de la UD, la Universidad de las Américas. Hoy está acompañándonos para conversar Carolina Pérez. Carolina, gracias por estar con nosotros. Qué bueno poder dialogar contigo para hablar sobre estas culturas y tradiciones que se vienen en esta época particular del año, concretamente la colada morada. Hola Roberto, mucho gusto y muchísimas gracias por la invitación. Con gusto aquí poderles hablar de esta tradición que nos une a todos. A ver, chef, cuénteme entonces, ¿cómo viene esta, a quién se le ocurre el tema de hagamos colada morada? Bueno, esto es interesantísimo. Nuestra colada morada y nuestras guaguas de pan vienen desde una tradición milenaria. Podemos hablar desde nuestras raíces andinas, nuestras raíces indígenas, de este sentimiento de que la muerte no es el fin. De que cuando nuestros seres queridos fallecen, continúan su vida en otra dimensión. Okay. Esto es algo que comparten todos los pueblos andinos. Y por eso, en el mes de noviembre, que se celebra el Día de los Difuntos, antes nuestros pueblos indígenas consideraban esta época como una época donde la lluvia podía refrescar la tierra y era la época donde podíamos conectarnos con los seres que estaban en el mundo de los muertos. Y la comida se volvió este símbolo de amor, de conexión,
llevar la comida a las tumbas tenía varios significados, ayudarles a emprender su viaje al más allá, o ya cuando estaban algún tiempo enterrados, pues conectarnos con ellos. Entonces se les llevaba su comida favorita y era un momento de poder compartir y sentir que se conectaba el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Y desde ahí nace esta tradición de llevar la comida al lugar de los seres queridos que habían fallecido. Y claro, luego al principio eran tortillas de pan, de maíz, no de pan, perdón, sino tortillas de maíz, chichas, champús. Y luego, ya con el pasar de los tiempos y lógicamente viene el mestizaje, estas preparaciones van cambiando y ahí es donde empieza a surgir nuestra colada morada con los ingredientes y el dulzor que la conocemos hoy por hoy. Y ahí, si desean, también les puedo contar, hay algunas historias de nuestros pueblos indígenas, por ejemplo, los Quitukara. Sí, sí, a ver, entonces, empezamos con esto, esta celebración y esta celebración, porque mira, hay un tema y no nos vamos a meter allá al análisis antropológico y sociológico del proceso, pero encuentro mucha similitud con la historia que tú me cuentas de este génesis de este proceso con el Día de Muertos en México, por ejemplo, que es una celebración de paso. En el caso ecuatoriano se ha tornado en algo, en un día de tristeza, de la recordación con dolor. Pese a que los dogmas católicos, que la mayoría de nuestra población es católica, habla de una vida después de la vida y de disfrutar de los goces del cielo y demás, que debería ser celebración, pero sin embargo seguimos cargando esos 500 años pesados sobre la espalda, donde seguimos con esa onda de lamento, ¿no? Ahora, pasando de ahí a la celebración dentro de las tumbas, de llevar esta colada morada, ¿cómo se da esta fusión de ingredientes? Porque no es algo que exista en todo el mundo, el tema de la colada morada y la guagua de pan. Sí, Roberto, ahí tienes mucha razón. Compartimos esta creencia con México, el Día de los Muertos. En Perú, por ejemplo, se llama el Aya Marcaiquilla. Siempre para nuestros pueblos andinos y en Centroamérica, que compartimos muchas creencias, siempre fue una celebración porque al pensar que nuestros seres queridos no terminaban su vida, pues la celebraban. Es más, celebraban que puedan seguir al mundo de los muertos y ellos creen que desde allá nos pueden seguir dando consejos y acompañándonos, ¿verdad? Se vuelven como que ancestros y les tienen mucho amor todavía. Como tú dices, ¿en qué momento se convierte esta parte más triste? Aquí, bueno, siempre hay la parte del mestizaje. Ya empezamos a tener y a compartir celebraciones también con la religión, con el mundo o las creencias que vinieron desde el viejo continente. Y pues ahí es donde empieza este mestizaje y las creencias y las tradiciones van cambiando un poco. ¿De dónde nace toda esta fusión de ingredientes? Y aquí me encanta contar esta historia de nuestros pueblos Quitukara. Ellos nos cuentan y nos contaban en una investigación que hicimos en la escuela que antes de que llegaran los españoles, los indígenas pues llevaban la comida a las tumbas y usualmente era muy normal conversar y hacer como que ese ser querido continuaba vivo. Cuando llegan los españoles, un poco esto les choca, a ellos les asustaba pensar que se estaba celebrando la muerte y que se creía que había vida más allá, y les prohíben, les prohíben hacer estas tradiciones muy, muy indígenas, muy andinas, y ellos como respuesta lo que hicieron fue tratar de siempre mantener y conservar sus tradiciones en simbolismos. ¿Cómo lo hicieron en este caso? La comida que ellos llevaban a la tumba la empezaron a hacer en forma de la famosa guagua de pan que conocemos hoy por hoy, en representación del enterrado, ¿verdad? De la persona que estaba enterrada, e incluso nos contaban que le hacían de zapallo, porque el zapallo en una chacra, en un cultivo, representa la vida en ese cultivo. Entonces, para ellos hacer una figura de un muerto con zapallo era decir, este muerto sigue vivo. Y luego decían, bueno, le falta darle más vida a este ser inerte que vamos a consumir, y ahí viene la bebida color sangre. La sangre siempre representa la vida en el cuerpo humano. Entonces empiezan a hacer la bebida color sangre con los ingredientes que tenían a su alrededor, que en este caso es el maíz morado. Y luego cuando vienen también los españoles y ya ven estas bebidas y tradiciones gastronómicas, ahí empieza la fusión de ingredientes también, ¿no? Ellos para sus celebraciones también empiezan a usar estas bebidas y ya viene el uso del azúcar y las demás frutas que se iban encontrando en cada territorio.
Y la colada morada termina siendo una representación de nuestro territorio impresionante porque utiliza ingredientes andinos como nuestro maíz morado, nuestro mortiño, luego ingredientes de la costa como la piña, ingredientes de la Amazonía como el ispingo. Entonces se vuelve más bien ya una bebida que simboliza nuestra riqueza del territorio. Claro, porque y es una bebida muy, muy propia, y muy particular. ¿Hay colada morada, digo, de acuerdo a tus estudios, en otros países que se conozca que existe esa bebida? Digamos, al menos en nuestros países andinos, porque Ecuador está, recorte ecuatorial que nosotros tenemos hoy no era el mismo en la época de la colonia. Entonces, ¿existió posibilidad de migración de la colada morada hacia algún otro territorio? La verdad es que no, la colada morada es muy propia nuestra. En Perú hay algo similar, ellos consumen la chicha morada, No. pero ya la colada morada como tal, como la conocemos nosotros con el ispingo, con el mortiño, el maíz, las frutas, de ese dulzor tan especial, es propio nuestro, es único de aquí. Y eso es algo que nos tiene orgullosos. Y ahí podemos hablar la guagua de pan, incluso en Perú también se hacen formitas en los panes que se llevan, pero ya la guagua de pan como tal, que la conocemos aquí, también tiene mucho ecuatorianismo, mucho nacionalismo. E incluso en la época colonial, la guagua de pan empezó a tomar diferentes formas, se hacían caballitos, se hacían soldaditos. Entonces sí, ha sido algo muy de nuestra tradición ecuatoriana. ¿Qué le ha faltado a estos platos tan propios, tan nuestros, para poder ser un ícono mucho más fuerte y representativo? Digo, en el mapa mundial donde hoy mucho se habla del turismo gastronómico. Ujú. Uy, esa pregunta es muy difícil, Roberto. La verdad es que tenemos todo el potencial para que estos platos y el Ecuador como un destino gastronómico esté en el mapa mundial. Creo que nos falta todavía un poco de trabajo en la promoción, en la difusión, porque realmente el ecuatoriano ha habido ya un cambio. El ecuatoriano ya siente orgullo por su comida, ya lo consumimos. Estos platos es la unión familiar de todos los ecuatorianos y creo que lo que falta para hacernos un destino gastronómico es esa difusión y promoción hacia afuera y ese orgullo que ya empezamos a sentir aquí, trasladarlo hacia otros países. Y es un trabajo conjunto de la academia, del gobierno, de todos los sectores, ¿no? Privados y públicos, para poder sacar esto a la luz de todos los otros países. Ahora, volviendo a nuestro tema de la colada morada, porque si nos metemos en ese, ¿verdad? Es un tema bastante extenso Muy amplio. a abordar, porque claro, hoy se habla del turismo de playa, el turismo de aventura, el turismo de montaña, el turismo religioso, el turismo gastronómico, pero dentro de muchos de estos turismos no se menciona mucho al Ecuador con esta riqueza gastronómica y con el potencial de los productos que generamos desde el territorio. Ahora, en cuanto a lo que es la colada morada y la guagua de pan, esto ha ido creciendo. Tú ves que las nuevas generaciones, toda esta nueva generación de TikTokers está también adoptando estas o ya le están echando ahí, no, ¿sabe qué, mamá? Hashtag no colada morada. ¿Cómo está la situación de estas nuevas generaciones y su aceptación a estas costumbres? Bueno, hubo un momento en que la preocupación de la academia, en sí, de los chefs del mundo gastronómico, era que las nuevas generaciones estaban dejando atrás estas tradiciones gastronómicas tan importantes. Pero Roberto, sí te puedo decir que hoy por hoy yo creo que se ha hecho un trabajo a nivel nacional con las ferias, con los libros, con las investigaciones, con los medios de comunicación, que pienso y muy positivamente que sí se está viendo un cambio. Me encanta ver que, por ejemplo, en los colegios, que los niños, que en las historias de las redes sociales se ve cómo nuevamente están tratando de unirse a las familias y tal vez tenga que ver mucho también con la pandemia, ¿no? Que ahora que ya estamos saliendo de ella, las familias como que con tanta melancolía y amor quieren regresar a poder reunir a la familia, que era algo que hacíamos hace muchos años, y ver a los niñitos haciendo guaguas de pan, a las abuelas, a las tías, papás, mamás haciendo la colada morada. Entonces creo que se está retomando bastante y las nuevas generaciones están empezando incluso a interesarse mucho por la gastronomía. Te cuento que de nuestras cortes de primer semestre hemos tenido una de las más grandes justo después de la pandemia
entró el número de estudiantes más grandes que hemos tenido Oh, y wow. todos vienen con esa, sí, ha sido realmente algo muy refrescante y un orgullo muy grande porque vemos que sí está habiendo un cambio en estas nuevas generaciones y vienen muy interesados en aprender sobre la cocina nacional. Entonces, pienso que estamos por buen camino. Lo que me dices me suena extremadamente alentador porque, claro, si tú que estás en la academia y en la, digamos, en la primera fila donde ves lo que está ocurriendo con estas nuevas generaciones y si van muchos interesados, no sé, a la gastronomía internacional o al tema, mucho más allá de la malla curricular, cuando hay este interés y este deseo, por eso yo partí la entrevista contigo, Caro, hablando de no se puede amar lo que no se conoce, mucho más allá del cliché de la frase. Si tú no sabes la realidad de tu historia, si no conoces de dónde vienen tus tradiciones, no te puedes apropiar de ellas porque no las sientes tuyas. Exactamente, y por eso incluso a los chicos que ingresan a nuestra carrera ya en segundo semestre, ellos reciben su primera materia de cocina, bueno, de patrimonio culinario, que es una materia teórica, pero donde les enseñamos tal cual lo que tú dices, o sea, que para que amen, lo conozcan. Entonces les damos la comida tradicional, la historia, la sabiduría andina, la evolución de la cocina del Ecuador, la comida tradicional de las 24 provincias, las festividades. Y luego ya empiezan en su carrera con cocina nacional 1, 2, 3, y empiezan con todos las enseñanzas y materias de aprendizaje práctico. Y lógicamente ellos tienen muchas materias ya de cocina internacional, pero lo bueno es que hay ese balance con lo nacional y lo internacional, entonces ellos siempre llevan su bandera, su conocimiento, su orgullo, su amor a la cocina nacional y luego pues tendrán el camino para elegir, pero siempre con ese conocimiento de que un chef ecuatoriano tiene que saber y amar su gastronomía primero. Y estamos viendo ese cambio en nuestros estudiantes y es espectacular. Chef, muchísimas gracias. Carolina Pérez con nosotros, docente, investigadora de patrimonio culinario, encargada de la línea editorial de la Escuela de Gastronomía de la UDLA, por haber aportado y habernos contado esta bonita historia sobre el origen de nuestra colada morada y las guaguas de pan. Te agradezco un montón, Caro, de verdad, por tu tiempo y por seguir compartiendo esto para poder entregarle a la gente un poco más del origen, del sabor de nuestras tradiciones. Gracias a ti, Roberto. Fue un gusto y espero que en este feriado todos probemos, consumamos nuestra querida colada morada y guaguas de pan. Un abrazo y gracias por la invitación. A ti. Si ves que alguien no se lava las manos al llegar de la calle, díselo. Pídele que se las lave. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0289. CNE, Elecciones Generales 2021. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en FM Mundo Live, conociendo un poco más de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, un poco más también de nuestra historia. En noticias, para concluir esta entrega informativa de esta jornada, en Estados Unidos, los policías de Nueva York que se oponen a la vacuna recibieron un revés cuando una jueza denegó su petición de frenar la orden de la ciudad que les exige inocularse contra el coronavirus y que entra en vigor este fin de semana. La Asociación Benevolente de la Policía acudió a la corte la semana anterior en un intento por dejar sin efecto la orden del alcalde Bill de Blasio para que los empleados públicos se vacunen. La medida que fuerza las inoculaciones comenzó en agosto con los maestros y empleados sanitarios y luego se extendió a otras agencias. La directora regional de la Organización Mundial de la Salud para África alertó que el continente se enfrenta a una amenaza emergente debido a una crisis causada por la escasez global de jeringuillas desechables, incluidas las usadas para vacunar contra COVID-19. Precisó que al inicio del próximo año los antígenos contra la pandemia empezarán a fluir sobre el continente, pero la escasez de jeringuillas podría paralizar este proceso. Esto aunque aclaró que al momento esta problemática no se registra en todos los países del continente. Para concluir, les manifestamos que el gobierno británico anunció ya esta semana que elimina de su lista roja de destinos de viaje por riesgo de coronavirus a Ecuador, Colombia, Perú, Panamá, República Dominicana, Haití y Venezuela.
El ministro de Transporte Público de Reino Unido recalcó al mismo tiempo que no modificará por ahora el sistema de clasificación de destinos de viaje y que puede volver a añadir a algún territorio a la lista roja en el futuro. A partir del próximo lunes, ¿sí? El próximo lunes, los pasajeros procedentes de esos 7 países con fórmula completa de vacunación ya no tendrán que permanecer durante 10 días en un hotel designado por el gobierno en el proceso de esta cuarentena. Muchísimas gracias hoy, como siempre, por su gentil sintonía. Soy Roberto Rodríguez, encantado de haber compartido con ustedes El Mundo en 7 días aquí en FM Mundo Live. Mi cuenta en Twitter e Instagram, @RobertoEcuador, y en territorio ecuatoriano, en señal abierta en 98.1 FM Mundo. En nuestra plataforma también con audio en alta definición, fmmundo.com. Que la pasen muy bien. Aquí concluimos. Que tengan una excelente jornada.